Ahora sí tenemos que hablar de los medios de comunicación mexicanos. Su viabilidad está en peligro como nunca antes. ¿Por qué? Por la modificación a la Ley General de Comunicación Social que fue impulsada por el Plan B que empujó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le explico rápidamente. La nueva ley que ya está en funcionamiento, está operando ya, ¿se sigue o se sigue? Obliga al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a todos los gobiernos municipales a destinar de su presupuesto total para medios de comunicación el 0.1% del presupuesto anual de cada estado o municipio, en este caso de la federación. Obviamente se necesita una referencia de cómo estaba el asunto antes. Bueno, yo creo que obviamente las comparaciones son necesarias en este sentido. Mire, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, en total, en todo el sexenio, para medios se gastaron un poco más de 60,000 millones de pesos. En promedio, el gobierno de Peña Nieto destinó cada año casi 11,000 millones de pesos nada más para darle a los medios de comunicación. Para cuando llegó López Obrador, este presupuesto se bajó a los más o menos 8,000 millones de pesos cada año. Pero hay que decirlo, el gobierno de López Obrador no los ejerció todo ese dinero. Sí, tiene sus favoritos, por supuesto, pero sí, no lo ejerció todo completito. Bueno, ahora con esta reducción obligatoria, el gobierno de López Obrador solamente podrá destinar poco más de 5,000 millones de pesos anuales para todos los medios de comunicación. O sea, imagínense, de poderse incluso ganar hasta 11,000 millones de pesos, de pronto reducirlo a menos de 5,000 millones de pesos, pues imagínense nada más el ramalazo. Bueno, y obviamente estamos hablando de un gobierno al que no le gusta mucho invertir en medios de comunicación. Vamos a pensar entonces ahora a los gobiernos a los que sí les encanta pagarle a los medios de comunicación. Sí, los gobiernos de los estados. Mire, para referencia le voy a hablar sobre mi estado, Aguascalientes. Aguascalientes, digamos que tenía obviamente hasta hace unos meses, un presupuesto de medios orientado a medios de comunicación cercano a los 200 millones de pesos de forma anualizada. Bueno, con esta modificación legal, el gobierno del estado de Aguascalientes no tendrá más remedio que referirse a su gasto anualizado para poder hacer cuentas. El gasto anualizado del gobierno de Aguascalientes es de más o menos, centavitos menos, 34,000 millones de pesos anuales. Si usted hace el cálculo, el 0.1% de ese monto, pues entonces el gobierno de Aguascalientes solamente se podrá gastar en medios de comunicación, ¿sí? 34 millones de pesos. Fíjese nada más. De más de 200 millones a 34 millones de pesos cada año. Obviamente, el gobierno del estado va a estar obligado a recomponer los montos que le daba a los medios de comunicación y priorizar los medios de comunicación que les sean más efectivos. Por supuesto que sí, aquellos que tengan mayor alcance, mayor penetración. Es otro rollo el tema de la pérdida de la audiencia en radio, televisión y prensa escrita, pero ese es un tema que no nos compete ahora en este momento. El derrumbe en el gasto que van a poder ejercer la federación, los estados y los municipios, pues obviamente va a ser la catástrofe para muchísimos medios de comunicación, particularmente aquellos que pues obviamente funcionan únicamente como vocingleros de boletines, que son así, que son así. Obviamente no voy a hablar ni de nombres, ni voy a poner casos, pero ¿cuántos conoce usted? ¿Cuántos medios de comunicación conoce usted que solamente se dedican a copiar y pegar los boletines del gobierno del estado o del municipio en donde usted vive? Pues prácticamente todos,
casi nadie, muy pocos hacen contenido original. Esto va a ser una hecatombe para los medios, como le estoy diciendo. Pero también es una buena oportunidad, ¿eh? Es una muy buena oportunidad por dos vías. Mire, aquí en los Media Network no estamos tan preocupados. Obviamente sí nos sacó de onda, pero no estamos tan preocupados porque por fortuna no dependemos de los recursos de ningún gobierno. Dependemos obviamente de nuestros clientes. Y entonces eso nos hace sentirnos bastante tranquilos en ese sentido. Pero ¿qué va a pasar con todo el resto que únicamente se dedicaron a pagar su nómina con la lana que les daba el gobierno? Bye, bye. Que les vaya bien, mis hermanitos, a buscar otra forma de vivir. Por supuesto que los medios de comunicación grandes tienen un grave problema, porque normalmente los medios de comunicación grandes fundan y basan la contratación de la gente que opera los medios de comunicación justamente en el dinero que reciben por parte de los gobiernos. La enorme mayoría paga su nómina solamente de ahí, de esa vía, del dinero que les da el gobierno estatal o los municipales. Ante este derrumbe, obviamente, tendrán que repensar su modelo de negocio porque prácticamente esta modificación legal los vuelve inviables. No hay forma de sostener los medios mexicanos como están ahora con esta modificación legal. Y dudo mucho que los amparos vayan a funcionar, porque son unas por otras. O sea, ciertamente los gobiernos quedan limitados en este sentido, pero la ley de responsabilidades administrativas les da apertura particularmente a los políticos, para poder decir todo lo que quieran, vamos a decirlo en redes sociales. Y ahí entonces es unas por otras. Entonces aquí los únicos perdedores son los medios de comunicación. Y dicho en plata pura, ¿realmente es moral o ético que un medio de comunicación sostenga su nómina vía gobiernos? Esto compromete cualquier línea editorial. Esto definitivamente no tiene visos de que pudiera ser algo que de verdad opere a favor de una información veraz y oportuna, porque evidentemente nadie se pelea con la cocinera ni con el contador. Es la misma lógica que se puede aplicar en cualquier cosa. O sea, si está pagándome este gobierno, pues ¿cuándo le voy a criticar? Probablemente esto al final del día sea más para bien que para mal. Probablemente muchos de mis colegas y compañeros digan, Cherreón, ¿qué estás diciendo? Sí, la verdad es que sí, creo en eso, sí, por supuesto que sí. La independencia de un medio de comunicación también va ligada a la independencia que te pueda dar justamente tu vía de financiamiento. Y si yo no dependo de ningún gobierno para decir las babosadas que digo todos los días, pues entonces obviamente soy libre y entonces no tengo ningún problema de que mi bolsillo vaya a sufrir porque yo digo babosada y media aquí en TikTok, o en Facebook, o en Instagram, o en Twitter, bla, 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 whatever. Ahí está la gran diferencia. Y entonces, sí, creo yo que esto va a hacer que el escenario de medios de comunicación en México se despeje de muchos oportunistas y solamente queden los que generan contenidos de a veras, los que de verdad están comprometidos con la audiencia, los que hacen contenido original, o sea, ¿sí?, los que de verdad aman este tema del periodismo, incluso a pesar de que no lo puedan financiar con una u otra parte. Siempre saldrá algo, como en Os Media Network, por supuesto. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en la mañanera sobre, pues sí, su invitado del fin de semana, el dictadorcete Díaz-Canel, sí, el presidente de Cuba. Bueno, lo bañó de parabienes y bueno, pero eso no es el tema de este pequeño clip. Lo que sí le quiero decir es algo que pues, nos brincó a muchos por parte del presidente, sí, lo dicho, con respecto justamente a la solicitud que se le hizo, por lo pronto de manera informal, al gobierno del presidente Joe Biden de levantar el cerco económico que tiene sobre la isla de Cuba. ¿Sí? Y pues obviamente
más allá de los sesgos cognitivos que evidentemente tiene el presidente, pues también nos quedó bastante claro que el presidente no trae todos los datos, o se los ocultan, o no les quiere hacer caso. Porque dentro justamente de este comentario, el presidente le agradeció, entre comillas, al presidente Joe Biden no haber incrementado las expulsiones de connacionales de Estados Unidos. Y pues la verdad es que los datos dicen otra cosa completamente distinta, y son datos de la propia Secretaría de Gobernación, ¿sí? De 2021 a 2022, la expulsión de connacionales de Estados Unidos se incrementó en 60%, ¿sí? En 2021, si recuerdo bien los datos, Estados Unidos expulsó a 158,000 mexicanos. Y en 2022 esta cifra se incrementó a los 258,000 mexicanos expulsados por Estados Unidos. ¿De dónde diablos saca sus datos el presidente Andrés Manuel López Obrador? Francamente, resulta bastante extraño. Y bueno, obviamente también cuando vemos este tipo de cifras tan tremendas, también nosotros nos estamos preguntando, bueno, ¿por qué el presidente está defendiendo a un país en donde obviamente el tema del sojuzgamiento a su propia población es un verdadero problema ya de derechos humanos? Cuando aquí somos incapaces de resolver nosotros mismos otro gran problema de los derechos humanos, que es precisamente el hecho de que México siga expulsando cada vez una mayor cantidad de connacionales a otros países, en este caso Estados Unidos, simple y sencillamente porque México no les da las garantías, ni económicas ni de salud, que son las dos partes fundamentales de la migración. Por cierto, estos datos, un dato interesante, más de la mitad de los expulsados en 2022 eran de Chiapas. Algo está pasando en Chiapas. Algo grave está pasando en Chiapas, cerca de la zona del presidente, pero bueno, eso es otro asunto. ¿Por qué los gobiernos de México, porque no es el primer caso, por qué los gobiernos de México son tan reacios de verse a sí mismos, de ver sus propios problemas y de estar abogando por otros países? En este caso, este país en donde está la gente sometida por un régimen asesino, por un régimen que los oprime y en donde no hay libertad de absolutamente nada. Mirarse al ombligo es muy malo, pero mirar por otros países que no tienen nada de amigables con su propia gente es todavía mucho peor. Y todavía llegar a mentir sobre el tema migratorio para hacernos sentir un poquito mejor con respecto a ello, cuando los datos de su propio gobierno dicen absolutamente otra cosa, bueno, pues póngale usted el adjetivo. Yo ya estoy empezando a pensar que hay algo mal allí, o simple y sencillamente están tan habituados a mentir en la Cuarta Transformación que ya, pues no importa ya nada. ¿Por qué? Porque habrá millones de acólitos dispuestos a creer todas las mentiras. Y eso en todos los gobiernos, no creo que nada más en este. No me diga que usted también fue de los que creyó en el bulo de los ovnis ahora que Estados Unidos está tan metido en derribar cuanto objeto volador se encuentra allá en sus cielos. Ay, Dios mío. Lamento informarle que usted ha sido víctima de nueva cuenta de su sesgo cognitivo. Sí. Y mire, ha sido impresionante en los últimos días cómo en TikTok particularmente se ha incrementado de manera exponencial los bulos de que esos objetos derribados por Estados Unidos provienen de una inteligencia extraterrestre. Por supuesto, obviamente, creo que ya dejé yo mi postura bastante clara. Yo no creo en ese tipo de cuestiones. Y además, los indicios científicos nos indican por completo que no existe tal cosa. Pero el hecho de que incluso en un momento en el cual el presidente Joe Biden, al ser interrogado sobre este tema, y alguien deslizó la posibilidad de que estos objetos pudieran ser extraterrestres, y en ese momento Joe Biden dijera que no descartaba absolutamente nada, no, bueno,
sirvió para que entonces todas las hordas de conspiracionistas y alienistas y, bueno, cuanta runfla de gente que cree en ese tipo de cosas, se diera la tarea de diseminar ese comentario como si fuera una especie de verdad absoluta en la cual la primera potencia del mundo, bueno, en este caso ya la segunda porque China ya le ganó, la segunda potencia del mundo ha reconocido que existen los extraterrestres entre nosotros. Ay. Híjole, no sé usted, pero a mí me parece que esto obviamente es el bulo perfecto. Obviamente que está recurrentemente en los medios de comunicación y más recientemente, por supuesto, en las redes sociales, en las cuales se explotan los miedos profundos que tenemos. Y obviamente esto aderezado, por supuesto, con la clara intención de mover nuestros sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son precisamente aquellas explicaciones que ya damos por sentadas en ciertas cosas. Y en este caso, muchísima gente, más gente de la que usted se imagina, gente sumamente inteligente, incluso hasta respetable, cree en este tipo de cosas, ¿sí? Y por supuesto el sesgo cognitivo lo que hace es que nos da la explicación inmediata sin recurrir al análisis de las pruebas, a la revisión, a la lectura, obviamente al convencimiento. O sea, todo eso nos los ahorramos explicando, en vez de decir, me voy a informar sobre qué era este asunto, sobre estos objetos. No, aliens, ¿cómo va? Ese sesgo cognitivo nos deja bastante claro que los humanos pues seguimos siendo esa pieza rara y extraña que busca darle explicación a todo lo más rápido posible, como también una especie de protección mental. Pues al final del día es mucho más fácil explicar y pensar que en todo caso es justamente un ser como este mono de aquí, el que está vigilándonos desde allá arriba y no un problema geopolítico el que se nos puede venir, porque además la explicación resultante es todavía más de miedo, mucho más de miedo. Así que, bueno, pues podemos seguir viendo entonces los videos estos de los aliens allí en TikTok o en Facebook, en Twitter, Instagram, en donde usted quiera, en YouTube, no manchen, así de este tamaño, pero por supuesto también nos está reflejando algo, No estamos evolucionando gran cosa, De hecho, hasta siento yo que estamos yendo cada vez más para atrás, y más para atrás, y más para atrás, y más para atrás, y atrás.